Días, tengan todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Daniela Zabaleta, estudiante del programa de instrumentación quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, y el día de hoy les he de presentar el trabajo titulado Análisis ecológico de la tendencia del textiloma en Colombia, periodo 2015-2024. Este estudio fue realizado junto con Yanis Rivera, Charit Quevedo y bajo la tutoría del docente Wanderley Augusto Arias Ortiz. El estiloma corresponde a la retención accidental de material textil quirúrgico posterior a una intervención quirúrgica. Este evento puede generar una reacción a cuerpo extraño y simular entidades como tumores o abscesos, dificultando su diagnóstico oportuno. Debido a las complicaciones que puede ocasionar como infecciones, dolor crónico, obstrucciones y riesgo vital, el textiloma es considerado un evento adverso centinela y prevenible. En Colombia la información disponible sobre el textiloma es escasa y poco sistematizada. La ausencia de caracterización epidemiológica nacional consolidada limita la comprensión del comportamiento de este evento adverso y la formulación de estrategias preventivas efectivas. El objetivo general de este estudio fue analizar el comportamiento de la ocurrencia del reporte de atenciones por textiloma en Colombia entre los años 2015 y 2024 a partir de los datos del registro individual de prestación de servicios de salud. Como objetivos específicos se planteó describir la tendencia de los casos nuevos y repetidos reportados durante el periodo de estudio, comparar la distribución de los casos según sexo y régimen de seguridad social en salud, e identificar la distribución territorial de los casos reportados de textiloma en Colombia. En Colombia, la información disponible sobre los textilomas es limitada. Los casos se conocen principalmente a través de reportes hospitalarios internos, de los registros de eventos adversos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud y de registros administrativos como el RIPS. Sin embargo, estas fuentes de información no están conectadas, lo que no permite contar con una caracterización epidemiológica nacional consolidada. Esto dificulta dimensionar la magnitud real del problema en el país y orientar acciones efectivas de prevención. Por otro lado, el país cuenta con protocolos de seguridad del paciente regulados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto incluye la Guía de Buenas Prácticas para la Atención Segura, la Lista de Verificación Quirúrgica de la Organización Mundial de la Salud, el conteo sistemático de material quirúrgico y la comunicación efectiva del equipo quirúrgico. A pesar de que existen estos protocolos, los textilomas continúan ocurriendo, lo que evidencia fallas en su implementación y seguimiento. Finalmente, la seguridad del paciente y la vigilancia de eventos adversos son un eje prioritario de la política nacional. El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud establece la notificación obligatoria de los eventos adversos quirúrgicos, pero la falta de integración de la información y el subregistro limitan el uso de estos datos para la toma de decisiones. Este escenario evidencia la necesidad de contar con estudios que permiten analizar el comportamiento del textiloma en Colombia y aportar información útil para fortalecer la vigilancia, la seguridad quirúrgica y las políticas públicas. A continuación voy a describir la metodología utilizada para el desarrollo del estudio. Se realizó un estudio observacional retrospectivo y de tipo ecológico con cobertura nacional correspondiente al periodo comprendido entre los años 2015 y 2024. La fuente de información utilizada fue el Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud, conocido como RIPS, el cual consolida los datos administrativos de las atenciones realizadas dentro del sistema de salud colombiano. El evento de interés fue el textiloma, identificado mediante el código CIE-10 de 815, correspondiente a cuerpo extraño dejado accidentalmente en cavidad corporal o herida quirúrgica tras un procedimiento. Se incluyeron tanto los casos nuevos confirmados como los casos repetidos confirmados. La población de estudio estuvo conformada por las personas atendidas con diagnóstico T81.5 en el periodo analizado independientemente del nivel de complejidad de la atención o del régimen de aseguramiento. Las variables incluidas en el análisis fueron el sexo, el departamento de atención y el sistema de aseguramiento en salud. Se calcularon las tasas de prevalencia por millón de habitantes con el fin de estandarizar la comparación de entre departamentos y entre años, considerando las diferencias poblacionales existentes. Para la comparación de tasas entre hombres y mujeres, se utilizó la prueba Z para tasas independientes aplicadas de forma anual. Para evaluar la asociación entre el sexo y el régimen de aseguramiento en salud, se empleó la prueba de chi cuadrado de Pearson. El nivel de significancia estadística establecido fue de 0.05 y se aplicaron medidas estadísticas descriptivas con el fin de evaluar la variabilidad de los datos. Adicionalmente, se analizó la heterogeneidad territorial mediante dispersión interanual y la identificación de valores atípicos. Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizaron diferentes herramientas, como Microsoft Excel para la organización de bases de datos y estadística descriptiva, EPIDAT para las pruebas estadísticas,
ArcGIS Pro para la elaboración de mapas coropléticos y Flourish para la visualización gráfica de rankings y diagramas de caja. En los resultados del estudio, en esta primera parte, se analiza la tendencia de los casos de textiloma en Colombia durante el periodo 2015 al 2024. Durante este tiempo se identificaron un total de 2.092 casos, de los cuales 1.446 fueron de casos nuevos confirmados y solo 646 fueron de casos repetidos. Como se observa en la gráfica, entre los años 2015 y 2019 se presentó un incremento progresivo en el número total de casos reportados, alcanzando un pico en los años 2018 y 2019. En el año 2020 se evidencia un deceso simultáneo tanto de los casos nuevos como de los casos repetidos. Este hallazgo coincide con la disminución de la actividad quirúrgica durante la pandemia por COVID-19, que afectó de manera generalizada la realización y el registro de procedimientos quirúrgicos en el país. En cuanto a la distribución de tasas según el sexo, se realizó un análisis comparativo con el objetivo de identificar posibles diferencias en el comportamiento del textiloma entre hombres y mujeres a lo largo del periodo de estudio. Durante la mayor parte del periodo analizado entre los años 2015 y 2023, las tasas de prevalencia fueron similares en ambos sexos. Sin embargo, en el año 2024 se evidenció una diferencia estadísticamente significativa, con una mayor tasa en mujeres, quienes presentaron 2.24 casos por millón de habitantes, en comparación con los hombres que registraron una tasa de 1.36 casos por millón. Esta diferencia fue confirmada mediante la prueba Z para comparación de tasas independientes con un valor de P de 0.023. Como último resultado, se presenta la distribución geográfica de la tasa de incidencia de textilomas en Colombia para el periodo estudiado, expresada en casos por millón de habitantes y por sexo. La primera figura es del sexo masculino, la segunda figura es del sexo femenino y la tercera figura es del total de casos. Tal como se observa en los mapas, el comportamiento de la incidencia no es homogéneo en el territorio nacional. En el análisis total del periodo, los departamentos que presentan las tasas promedio más altas son Putumayo, Magdalena y Quindío, seguidos por el Meta y Boyacá, lo que evidencia una concentración de mayores valores en regiones específicas del país. Cuando se analiza la distribución por sexo, se identifican diferencias territoriales relevantes. En el caso de los hombres, los mayores promedios se concentran en Putumayo, Magdalena, Meta y Quindío, mientras que en el caso de las mujeres se observan valores elevados en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el Guaviare, además de otros departamentos como Putumayo y Magdalena. Se analizó el comportamiento del textiloma dentro del contexto normativo, epidemiológico y regional de la seguridad del paciente en Colombia. En primer lugar, el país cuenta con un marco de política pública y un marco regulatorio orientado a la prevención de eventos adversos, incluyendo los textilomas. A través de la política de seguridad del paciente, el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud y la adopción de la lista de la verificación quirúrgica de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de este marco normativo, el textiloma continúa siendo un evento adverso prevenible presente en el país. Durante el periodo analizado se observan variaciones temporales en la notificación de casos, con cambios asociados a factores contextuales como la pandemia por COVID-19 y a las dinámicas del sistema de salud. La distribución territorial del evento muestra una marcada heterogeneidad, con departamentos que concentran tasas más altas y otros que mantienen valores bajos o ausentes de registro, lo que sugiere diferencias en la capacidad institucional, en los procesos de vigilancia y en la concentración de servicios quirúrgicos. El subregistro constituye un elemento central en la interpretación de este comportamiento. Factores como el temor a sanciones, la falta de garantías para el reporte y las debilidades en los sistemas de notificación que limitan la comprensión de la magnitud real del problema. Adicionalmente, el sesgo de la localización al asignar los casos al lugar del diagnóstico y no al sitio donde se realizó la cirugía representa una limitación relevante. Al comparar estos hallazgos con la evidencia disponible en otros países, se identifican patrones similares relacionados con fallas en los procesos de atención quirúrgica y en la comunicación del equipo de salud, como se encontró en la literatura dos estudios realizados en Uruguay y Venezuela. Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el uso de datos secundarios provenientes del RIPS, lo cual implica una dependencia de calidad, completitud y oportunidad del reporte institucional. Asimismo, la asignación territorial de los casos se realizó con base en el lugar donde se efectuó el diagnóstico y el registro del evento, y no necesariamente en donde se realizó el procedimiento quirúrgico. Además, debe considerarse la alta probabilidad de subregistro de los eventos, dado que el textiloma es un evento adverso asociado a implicaciones legales y administrativas, lo que puede limitar su notificación completa en los sistemas de información.
Entre 2015 y 2024, el textiloma en Colombia presenta una distribución heterogénea, influida por factores territoriales, institucionales y por limitaciones en los sistemas de reporte. Aunque se trata de un evento prevenible, persisten desafíos en la vigilancia y en la seguridad quirúrgica, lo que resalta la necesidad de fortalecer la notificación y la trazabilidad de los materiales y la implementación de estrategias integrales para la seguridad del paciente. Muchas gracias.